Este problema que está acá es un problema bastante típico que, por un lado, nos obliga a calcular algunos límites y, por otro, trabajamos con la definición de lo que es la continuidad, ¿sí? Entonces, además de que tenemos que buscar ciertos valores de A y B que hacen que esta función que tenemos acá sea continua en 0 y en 2. Entonces, yo lo primero que voy a trabajar y empezar a desarrollar es la idea de la continuidad en x igual a 0. Para que f sea continua en x igual a 0, tienen que ocurrir tres cosas, ¿sí? Primero, que f de 0 exista, ¿sí? Que el límite cuando x tiende a 0 de la función exista y que, bueno, esta existe, este también, y que el límite sea igual a la imagen en el punto, ¿sí? Entonces vamos a desarrollar estas tres ideas y después vamos a ver qué pasa para dos, ¿ya? Entonces, primero que nada, f de 0. F de 0, ¿para cuál de las tres funciones está definida la función para 0? Esta función, la f1, le voy a llamar f1, ¿sí? Pongámosle aquí, f1, ¿sí? Que es la primera función, está definida para los menores que 0. La f2 está definida para los mayores o iguales que 0 y los menores o iguales que 2. Y esta tercera función está definida para los mayores que 2, ¿sí? Pero estas tres funciones, en realidad es una función definida por tramos, obviamente la función f de x se compone de esto. Ahora, la función que correspondería al 0 sería la segunda, porque la función es igual a x más b cuando x es mayor o igual que 0 y menor o igual que 2. Entonces f de 0 sería a por 0 más b. Entonces f de 0 es simplemente b. F de 0 es b. Listo. Primera cosa, lista. Ahora vamos a ver la existencia del límite cuando x tiende a 0 de la función f de x, ¿sí? Bueno, como es una función definida por tramos, ¿sí? Y justamente el 0 está entre la f1 y la f2, yo voy a tener que analizar esta función y los límites voy a tener que analizarlo, el límite cuando estamos hablando de los menores que 0 y cuando estamos hablando de los mayores que 0. ¿Sí? Entonces, para calcular este límite, yo voy a partir viendo qué pasa con el límite cuando x tiende a 0 menos. ¿Qué significa que x tiende a 0 menos? Que el x es menor que 0. ¿Sí? ¿Cuál de las tres funciones está definida para los menores que 0? Esta. Entonces yo tendría que decir el límite cuando x tiende a 0 menos, o sea, para los menores que 0, de la función x cuadrado partido por la raíz de 1 más x cuadrado más 1. ¿Sí? Cuando x tiende a 0, ¿sí? Esto tiende a 0, y aquí tendría 1 más 0 más 1, 2. 0 partido por 2, 0. O sea, el límite cuando x tiende a 0 por valores menores que 0 es 0. Vamos a ver qué pasa ahora con el límite. Tengo que calcular ahora el límite cuando x tiende por valores mayores que 0. O sea, en mi caso particular, yo voy a trabajar con los x mayores que 0. ¿Dónde están los mayores que 0? Ojo, yo no me acerco por los mayores que 0 en el 5 si me estoy acercando al 0. ¿Sí? Me acerco en una vecindad del 0. O sea, me acerco de forma infinitesimal. ¿Cuál es la función definida para los mayores que 0? La segunda función. Entonces sería el límite cuando x tiende a 0 más, o sea, estoy hablando de los x mayores que 0, de la función en este caso a x más b. ¿Sí? Cuando yo evalúo en el 0, ¿sí? Esto sería a por 0 más b
A por 0 más B, B. Para que este límite exista, los límites laterales tienen que ser iguales, ¿sí? Para que exista el límite, para que exista el límite, tiene que ocurrir que el límite cuando x tiende a 0 menos de la función sea igual al límite cuando x tiende a 0 más de la función, ¿sí? O sea, en otras palabras, estoy diciendo que 0 es igual a b. Entonces, lo primero, o sea, ya no es lo primero. Yo tendría aquí en el primer caso, ¿sí? Entonces, yo ya tendría dos resultados al tiro aquí. Uno, que f de 0, como era b, es 0, ¿sí? F de 0, ya. ¿Existe el límite? Sí, listo. Entonces ahora, la tercera cosa que tiene que ocurrir es que f de 0, ¿sí?, sea igual al límite cuando x tiende a 0 de f de x, ¿sí? Y f de 0 era b y el límite era 0. ¿Sí? Aquí yo tendría que haber dicho otra cosa. Lo que pasa es que yo me estaba adelantando aquí. Yo ya estaba mirando para arriba. Luego, el límite cuando x tiende a 0 de la función tiene que ser 0. ¿Sí? 0 tiene que ser igual a b, o sea, el límite es igual a 0. ¿Qué tiene que ocurrir como tercer punto? Primero ocurre esto, segundo ocurre esto, tercero ocurre esto. El f de 0 tiene que ser igual al límite. O sea, en otras palabras, b tiene que ser 0. Entonces, decía, determine los valores de a y de b de modo que la función sea continua en x igual a 0 y en x igual a 2. Bueno, para que sea continua en 0, tiene que ocurrir que b sea igual a 0. ¿Sí? Ahora tenemos que ver cómo hacer para que esta función sea continua en 2. ¿Sí? Voy a devolver acá. Y voy a volver a insertar la pregunta porque es más fácil si lo hago así. En la otra hoja. No quería eso, la quiero acá. Listo. ¿Sí? Entonces ahora quiero que la función sea continua en 2. ¿Qué tiene que ocurrir para que la función sea continua en 2? Primero que f de 2 exista. ¿Sí? Vamos al tiro. ¿Cuál es la función que está definida para el 2? Esta. Esta función está definida para los mayores que 2, no para el 2. En cambio, esta es la función que está definida para los menores o iguales que 2 y para los mayores iguales que 0. Así que f de 2 sería a por 2 más b, o sea, 2a más b. Y ya sabemos, pero b es 0 del resultado anterior. Entonces tendríamos que f de 2 es igual a 2a. Segunda cosa que tiene que ocurrir, que el límite, cuando x tiende a 2, de la función f de x debe existir. ¿Sí? O sea, vamos a tener que ver qué pasa con los límites laterales al 2. Límite cuando x tiende a 2 por menores que 2, límite cuando x tiende a 2 por mayores que 2. ¿Sí? Entonces, vamos a partir con límite cuando x tiende a 2 por valores menores que 2 de la función f de x. Los menores que 2, x menor que 2, correspondería a la función segunda, que está definida para los menores o iguales que 2, así que los menores están contenidos acá. Sería el límite cuando x tiende a 2 menos de la función a x más b. Esa es la función que está definida para los menores que 2. ¿Sí? Y esto, ahora cuando yo quiero aplicar el límite, no hay problema porque esta es una función continua, ¿sí? Lo que significa que es polinómica. Lo que significa que cuando yo me acerco al 2,
las imágenes de los elementos que están cerca se acercan a la imagen de 2. Así que yo podría evaluar y decir que es 2A más B. Pero yo sé que B es igual a 0, así que el límite cuando X tiende a 2 menos de la función es igual a 2A. Hasta aquí estamos súper bien. Estoy analizando el límite, ojo, ¿sí? Ahora, límite lateral por valores mayores. Límite cuando X tiende a 2 más de la función f de X. Cuando X tiende a 2 más, correspondería que el X es mayor que 2. Y la función que está definida para los mayores que 2 es esta, ¿sí? Entonces tendríamos el límite cuando X tiende a 2 más de la función de tangente de pi por X, ¿sí? Partido por X menos 2. Cuando nosotros tenemos funciones de este tipo, donde el argumento de la función trigonométrica no es el mismo del factor lineal, como les explicaba yo en la clase que tuvimos de funciones trigonométricas, de límites trigonométricas, entonces yo busco una variable auxiliar y en general hago u igual al factor lineal, u igual a x menos 2. ¿Sí? Si x tiende a 2, esto tiende a 0, ¿no es cierto? Y la tangente también tiende a 0. 2pi, tangente de 2pi es 0. ¿Sí? Seno partido por coseno. Entonces, si x menos 2 tiende a 0, estoy diciendo que el u tendería a 0 y voy a hacer el cambio de variables. Esto sería límite cuando u tiende a 0. Despejo el x. Esto sería equivalente a decir que el x es igual a u más 2. ¿Sí? Y me quedaría tangente de pi por u más 2. Partido por u. ¿Sí? Límite cuando u tiende a 0. Porque cuando x menos 2 tiende a 0, el u tiende a 0. Porque u es x menos 2. ¿Sí? Entonces, esto me quedaría, yo puedo trabajarlo como senos y cosenos, da lo mismo. Límite cuando u tiende a 0 de tangente de pi por u más 2pi. ¿Sí? Partido por u. ¿Ya? Entonces, sigo. Esto es igual a, voy a usar senos y cosenos. Entonces sería límite cuando u tiende a 0 de seno de pi por u más 2pi partido por coseno de pi por u más 2pi. Porque la tangente es seno partido por coseno. Del argumento, obviamente, que tenemos por 1 partido por 1. Y esto sería seno de la suma. Entonces me queda límite cuando u tiende a 0. Seno de la suma sería seno de pi por u por coseno de 2pi, ¿sí? Más seno de 2pi por coseno de pi por u. ¿Sí? Seno de alfa más beta es seno de alfa coseno de beta más seno de beta coseno de alfa. ¿Sí? Seno de alfa más beta. Y coseno de alfa más beta es coseno coseno. ¿Sí? Coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, o sea, seno de pi u, por seno de 2pi. ¿Sí? Seno de 2pi sabemos que es 0, así que esto sería 0. Obviamente 0 por algo es 0. 0. Y coseno de 2pi es 1. ¿Sí? 2pi. Ah, y me falta por 1 partido por u. Voy a ponerlo aquí. 1 partido por u, perdón. ¿Sí? Entonces me quedaría límite cuando u tiende a 0. Me faltaba anotar ese, ¿no es cierto? Me queda seno de pi por u, ¿sí? Partido por coseno de pi por u por 1 partido por u. ¿Sí?
Y esto lo voy a ordenar, porque a mí me conviene llegar a una forma seno de alfa partido por alfa, o lo que sea, ¿sí? Entonces vamos a ordenar y voy a decir que esto es el límite cuando u tiende a 0 de seno de pi por u partido por 1 partido por coseno de pi por u, ¿sí? Cuando u tiende a 0, ¿sí? El seno de pi por u, no lo tengo partido por lo mismo. Entonces tenemos que amplificar. Voy a amplificar por pi aquí, ¿sí? Y este pi que está multiplicando lo voy a poner delante. Entonces me quedaría pi por el límite cuando u tiende a 0, ¿sí? Ese de seno de pi por u partido por pi por u, ¿sí? Por 1 partido por coseno de pi por u, ¿sí? Cuando u tiende a 0, esto tiende a 1. Estos límites los vimos la última clase. Y coseno de 0 es 1. Así que yo podría evaluar en 0. Entonces me quedaría pi por, y en el momento que evalúo en el 0, esto deja de ser límite, ¿sí? Me quedaría 1 partido por coseno de pi por 0, coseno de 0. Coseno de 0, 1. Entonces me queda que este límite es pi. Ok, ya, no hemos terminado el ejercicio porque estábamos viendo qué valores debía tomar a y b de modo que la función sea continua. ¿Ya? Entonces, estamos de acuerdo con que b es 0 y de esa manera existe continuidad en el 0. Pero para que exista continuidad en el 2, tenemos que f de 2 existe, que el límite por la izquierda, digamos por valores menores que 0 existe y por valores mayores. Pero yo tengo que ver si el límite existe. Para que el límite exista, los laterales deben ser iguales, ¿sí? Y aquí está el lateral por valores mayores y aquí está el lateral por valores menores. Entonces, para que el límite exista, para que f sea continua en x igual a 2, ¿sí? El límite, cuando x tiende a 2 menos de la función, debe ser igual al límite cuando x tiende a 2 más de la función, ¿sí? O sea, 2a debe ser igual a pi. O sea, a es igual a pi medios. Entonces, cuando a mí en un ejercicio de este tipo me preguntan qué condición deben cumplir a y b de modo que la función sea continua, ¿sí? Yo debo trabajar con el a y el b y buscar los valores, pero debo trabajar con la continuidad. Entonces decía, ¿cómo dice? Veamos el enunciado. Dice, para responder al enunciado, dice, determine los valores de a y de b reales de modo que la función f sea continua en x igual 0 y x igual a 2. Para que f sea continua, en x igual a 0 y x igual a 2, a debe ser pi medios y b debe ser 0. Eso es lo que pedía el ejercicio.